la ciudad de Cruce Liberación, departamento de San Pedro, quedó conmovida ante el relato de una mujer de 26 años, quien dijo haber dado a luz al hijo de bombero. Esta es la criatura que genera curiosidad y confusión al mismo tiempo. Rosalina dijo que desde hace un año es perseguida por un hombre a quien se indica que es el ser mitológico bombero. Frente a las cámaras, la madre no pudo explicar lo ocurrido, visiblemente impotente. Mentira, tío. Va a decir que no se regalan. Ya ningo haya recibir manda la ñande ya un bo haya manda ko recibir. Vos pero no es familia. Bo Había oye que están de una. sí te veces ya hamba po 6,000 pe ko ai 6,000 ayuda se sabe una ayuda sabe de una noche que jambo que ya hamba po seguridad porque me pide. Está en la habíamos. Sí y hoy te a cope domingo pugaré ahora esa hoy la juan. La mujer que actuó de partera manifiesta que el dolor que presentaba su cuñada evidenciaba un embarazo. La revisó y dio a luz a una extraña criatura que empezó a llorar similar a un gato. La criatura sobrevivió por más de 7 horas. Pero siempre yo perseguía su fe. Esta vez allá su hermano va a poco años, hoy se topa allá o pío. Va esa guala perseguía eso esa. Pues pujaré. Algo muy bahía. Desde ese día doña Andula y vientre de la ocultazo de algo. El llamativo caso se produjo el día domingo en la colonia Santa Clara del distrito de Liberación. Rosalina y su esposo, Anselmo, son personas de escasos recursos y trabajaban por mucho tiempo en establecimientos ganaderos. Rosalina dijo que en reiteradas ocasiones observó, al igual que su marido, en su dormitorio, una figura negra a quien no llegó a identificar, lo que ellos sospechan por el hombre mitológico. La pareja vive a 2 casas del cementerio.